En Copiapó, la planta Hochschild, también conocida como planta Ojancos, es una histórica faena minera y de procesamiento de propiedad de Salí Hochschild. Ubicada dentro del radio urbano de la ciudad, hoy se le identifica principalmente como una faena paralizada asociada a depósitos de relaves que generan graves riesgos medioambientales. Al profundizar en su pasado, la historia revela un legado complejo que mezcla el éxito industrial de una de las familias mineras más influyentes de Sudamérica con un oscuro historial de abandono ambiental y un manejo empresarial muy cuestionado. Esta planta se levanta notoriamente en el tejido urbano de Copiapó, en la ribera opuesta al lecho del río y cerca del área del centro comercial Mall. Es considerada una de las faenas mineras abandonadas más problemáticas de la región de Atacama. El depósito de arenas y los relaves han sido objeto de planes de acción regional debido al riesgo que representan para la población residente cercana, los sistemas hídricos y el ecosistema, una situación que se ve seriamente agravada por el impacto de aluviones o escorrentías. Además de esta antigua infraestructura urbana, la minera Hochschild Mining mantiene operaciones activas y proyectos de gran envergadura en la zona de Atacama. Un ejemplo es el Proyecto Volcán, un yacimiento de oro ubicado a unos 120 o 170 kilómetros al este de Copiapó, inserto en el cinturón aurífero de Maricunga. Este proyecto ha contemplado inversiones estimadas por más de $1.100 millones, consolidando a la empresa como uno de los actores relevantes en la minería de oro en la región. El imperio minero fue levantado por la familia Hochschild, judíos de origen alemán que emigraron a Sudamérica a principios del siglo XX. En la historia de Copiapó se cruzan dos figuras clave. Por un lado, Mauricio Hochschild, quien llegó a Chile en 1911 y luego se expandió a Bolivia, donde se convirtió en uno de los 3 varones del estaño. Fue una figura polémica, tildado de codicioso por sus trabajadores, pero redimido históricamente tras descubrirse que usó su fortuna para salvar a más de 20.000 judíos del Holocausto nazi, siendo conocido hoy como el Sindler de Bolivia. Por otro lado está Salí Hochschild, socio y primo de Mauricio, quien se estableció firmemente en Chile y fundó la compañía minera y comercial Salí Hochschild Sociedad Anónima, siendo el dueño directo de la planta Ojancos de Copiapó. Las operaciones de procesamiento en la zona comenzaron a consolidarse formalmente a mediados del siglo XX, durante las décadas de 1950 y 1960, operando a máxima capacidad durante el auge de la minería mediana del cobre en Atacama. En su época de mayor esplendor, la planta y las minas asociadas daban empleo aproximado a entre 300 y 500 trabajadores directos, sumando a cientos de pirquineros locales indirectos que le vendían su producción de mineral. Sin embargo, el final fue drástico. En 1997, debido a una fuerte crisis por el bajo precio del cobre, la minera se declaró en quiebra. Aprovechando que en ese año recién se legislaba la primera gran ley de base del medio ambiente en Chile, la empresa abandonó la planta de la noche a la mañana, dejando los gigantescos cerros de desechos tóxicos e intactos pegados a la población. En la época dorada de la planta, la legislación laboral y fiscalizadora chilena era sumamente laxa o inexistente en comparación con los estándares actuales. Esto dio pie a diversas realidades y denuncias comunitarias. El verdadero secreto a voces fue la exposición crónica a los contaminantes. Generaciones de trabajadores se enfermaron de silicosis sin recibir indemnizaciones adecuadas. Además, la población civil respiró el material particulado de los relaves pesados, cargados de cobre, plomo y arsénico, durante décadas sin que la empresa transparentara los riesgos de salud pública. Exmineros de la región han relatado que los accidentes menores solían manejarse con médicos de la empresa para evitar fiscalizaciones del Servicio Nacional de Salud de la época, una práctica común para no paralizar las faenas. Los sindicatos sufrieron el colapso financiero de la empresa en la década de los 90. Dirigentes de la época relatan que los ejecutivos sabían del cierre con meses de antelación, pero continuaron exigiendo las mismas cuotas de producción. Finalmente, los trabajadores fueron despedidos sin el pago completo de sus años de servicio, cotizaciones previsionales ni indemnizaciones. El sindicato protagonizó duras protestas, huelgas de hambre y marchas por el centro de Copiapó exigiendo justicia legal, pero se encontraron con un desamparo médico absoluto. Los archivos de testimonio señalan que la empresa ocultó sistemáticamente las radiografías de tórax que demostraban que decenas de trabajadores ya padecían silicosis avanzada, dejándolos sin cobertura médica tras la quiebra. La respuesta corta y dolorosa es que no hubo justicia real para los trabajadores. El proceso judicial chileno de la época falló estructuralmente a favor de los grandes acreedores financieros, dejando a los obreros desamparados. Aunque las leyes daban prioridad a las deudas laborales, los activos físicos de la planta estaban obsoletos o devaluados. Los grandes bancos e instituciones institucionales cobraron primero al tener amarradas garantías hipotecarias sobre la maquinaria valiosa. Al desmantelar la empresa,
el dinero líquido se esfumó. La gran mayoría de los mineros solo recibieron migajas de sus años de servicio tras largas peleas en los juzgados, viéndose obligados a aceptar acuerdos miserables ante la urgencia de alimentar a sus familias. El mayor golpe judicial fue previsional. Durante los meses previos a la quiebra, la empresa retuvo por planilla el dinero de las administradoras de fondos de pensiones y de salud de los trabajadores, pero nunca lo declaró ni lo pagó. Al acudir al juzgado de letras del trabajo de Copiapó, se encontraron con que la figura legal de la empresa ya no existía. Penalmente, los ejecutivos no pagaron con cárcel, ya que en la época el no pago de cotizaciones por quiebra era difícil de perseguir como delito criminal directo contra los dueños. Como consecuencia, decenas de mineros viejos se jubilaron con pensiones de miseria o perdieron sus años de cotización. A mediados del siglo XX, la compañía construyó la Villa Ojancos como un campamento minero exclusivo para sus operarios a los pies de la planta. Consistía en un conjunto de casas asignadas a los mineros y sus familias, y contaba con una vida comunitaria muy unida que incluía escuela básica, policlínico, canchas de fútbol y sedes sociales. La vida estaba completamente dictada por el pito de la fábrica, que anunciaba los turnos de la planta de flotación y lixiviación. La desaparición física de la villa ocurrió en 2 etapas drásticas, transformándose en un pueblo fantasma antes de ser demolida. Tras la quiebra en 1997, los terrenos pasaron a manos de los síndicos para ser rematados. Las familias, muchas de las cuales habían vivido allí por décadas, fueron desalojadas paulatinamente mediante órdenes judiciales. Sin indemnizaciones y sin casas, la comunidad se desintegró. Con el paso de los años, las casas desocupadas quedaron expuestas al polvo tóxico de los masivos tranques de relave Ojancos 1 y Ojancos 2, haciendo el sector completamente inhabitable. Décadas más tarde, los catastróficos aluviones de Atacama en el año 2015 arrastraron el barro del río Copiapó e inundaron los cimientos de la antigua zona industrial, terminando por sepultar los restos que quedaban en pie de la villa. Hoy en día, la ciudad se ha reconfigurado. Las antiguas familias se dispersaron hacia nuevas poblaciones como el Palomar y Rosario, donde hoy sus hijos y nietos siguen denunciando el lunar maligno que significan los relaves abandonados que Ochchil dejó atrás. El terreno de la villa desapareció para dar paso al crecimiento urbano, autopistas y centros comerciales periféricos, dejando la planta como un esqueleto industrial vacío. Bajo el polvo del olvido y el silencio de la justicia, la historia de Ojancos es el vivo reflejo de un pueblo que entregó su riqueza a cambio del desamparo.